Les he predicado más de una vez sobre esta historia incomparable en el camino de Emaús. Así que voy a retomar la historia desde el versículo 36, lo que sucedió después de eso. Versículo 36 hasta el final del Evangelio de Lucas. Los dos en el camino de Emaús han regresado a Jerusalén, les han dicho a los otros discípulos que Jesús ha estado en su casa, y mientras ellos les decían esto, de repente el Señor mismo se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Llenos de temor y terror, pensaron que estaban viendo un fantasma. Pero Él les dijo: ¿por qué se preocupan? ¿Por qué les asoman estas dudas en la mente? Miren mis manos y mis pies y verán que soy yo mismo. Tóquenme y verán, porque un fantasma no tiene carne y hueso. Y como pueden ver, yo sí. Dijo esto y les mostró las manos y los pies. Todavía no lo podían creer, estaban tan llenos de alegría y asombro. Así que les preguntó: ¿tienen algo para comer aquí? Le dieron un pedazo de pescado cocinado que tomó y comió delante de ellos. Y luego les dijo: estas son las mismas cosas que les dije cuando aún estaba con ustedes. Todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los escritos de los profetas y los salmos, tenían que cumplirse. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo: esto es lo que está escrito, que el Mesías debe sufrir y resucitar de la muerte al tercer día, y que en su nombre debe predicarse el mensaje sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, y yo mismo enviaré sobre ustedes lo que el Padre ha prometido. Pero deben esperar en la ciudad hasta que el poder de lo alto descienda sobre ustedes. Luego los condujo fuera de la ciudad hasta Betania, donde levantó las manos y los bendijo. Mientras los estaba bendiciendo, se alejó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lo adoraron y volvieron a Jerusalén llenos de gran alegría. Y pasaban su tiempo en el templo dando gracias a Dios. Estrictamente hablando, no debemos decir que Jesús volvió a la vida. Si eso hubiera sido todo lo que hubiera hecho, entonces habría muerto unos años después de vejez, y ese habría sido el fin de él. Lázaro volvió a la vida y por lo tanto murió de nuevo. El hijo de la viuda de Naín volvió a la vida y por lo tanto murió de nuevo. La hija de Jairo volvió a la vida y también murió de nuevo, pero Jesús volvió a la vida y vive para no morir más. Hubo un gran cambio, por lo tanto, entre la vida que vivió antes de su muerte y la vida que vivió después de su resurrección. Era un cuerpo nuevo, era un cuerpo que no ha envejecido, y en algún lugar del universo ese cuerpo está hoy. Y cuando Jesús regrese en ese cuerpo glorificado, resucitado que veremos, y tendremos la oportunidad de darle la mano al Señor, esas manos traspasadas por los clavos, no volvió para quedarse cuando volvió a la vida después de la resurrección, solo volvió por 6 semanas. Tampoco volvió a hacer las mismas cosas que había hecho en su vida anterior. No predicó ningún sermón a las multitudes, no apareció a las multitudes. Se apareció una vez a 500, pero eso fue el máximo. Los días de 5.000 habían terminado en lo que respecta a Jesús en la tierra. No hizo ningún milagro de curación después de su resurrección, no echó fuera ningún demonio, no hizo que ningún ciego viera, al menos no los que estaban físicamente ciegos. Los dos en el camino de Emaús, sus ojos estaban cerrados para que no lo conocieran, pero podían ver bien. No destapó oídos sordos, ni hizo caminar a los cojos. ¿Por qué volvió entonces durante esas 6 semanas? ¿Por qué no se fue directamente de la tumba a casa con su padre? Cuando leí la historia de lo que hizo durante ese mes y medio, tengo la impresión de que estaba poniendo los toques finales a sus discípulos. Los había entrenado durante 3 años. Se graduarían en un par de meses más y les estaba dando los últimos toques finales.
las últimas cosas que necesitaba decirles. Les estaba enseñando ciertas lecciones. Por ejemplo, una de las lecciones que él les enseña, una lección que tenemos que aprender también, es esta. Tienes que aprender que Jesús está tan cerca y tan real cuando no puedes verlo y cuando no puedes tocarlo, como cuando puedes. Y esa es la razón por la cual seguía apareciendo y desapareciendo. Un minuto estaba ahí, al minuto siguiente se había ido. Un minuto estaba partiendo el pan con los dos en Emaús y al minuto siguiente solo había migajas rotas en la mesa y la silla estaba vacía. Un minuto la habitación está llena solo de discípulos. Al minuto siguiente, a pesar de que las puertas están cerradas con llave, ahí está Jesús. Un domingo, Tomás está diciendo cosas sobre Jesús a sus espaldas, como pensaba, y una semana después Jesús le dice, Tomás, te escuché. Y mientras seguía apareciendo y desapareciendo, durante esas 6 semanas, recibieron el mensaje de que no necesitabas ver a Jesús para saber que está allá. Necesitas poder tocarlo para estar seguro de que está contigo. Y esa es una lección que tenemos que aprender. Y una lección que tengo que aprender yo también. Que donde quiera que vayamos, quizás no podamos ver a Jesús en la habitación. Es posible que no podamos extender una mano y agarrar su brazo para consolarnos, pero Él está ahí. Está escuchando, mirando. Él está ahí. Esa fue una de las lecciones que les estaba enseñando. Pero Lucas, en su evangelio, resume estas 6 semanas y las condensa en solo una página de escritura. Y esa página se las leí hace unos minutos. Y en ese resumen, Lucas destaca 4 cosas que Jesús hizo con los discípulos. Y esas 4 cosas las quiero ver una por una. Curiosamente son tan apropiadas para esta noche. Esta es la última vez que estaré con ustedes, hasta dentro de 2 meses, si Dios quiere. Y las 4 cosas que Jesús les iba a decir y hacer con ellos eran 4 cosas que necesito recordar. Y ustedes también deben recordar. En primer lugar, les mostró su cuerpo. Durante los 3 años anteriores había llamado mucho la atención sobre sí mismo. Siempre hablaba de sí mismo. Es extraño porque podía decir, aprendan de mí que soy un hombre humilde. Pero siempre estaba hablando de sí mismo y nadie nunca sintió que hubiera una contradicción en eso. Él siempre estaba llamando la atención sobre sí mismo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. ¿Quién se piensa que es? Es el gran yo soy. Sí, eso es exactamente lo que era. El Jehová yo soy. Así que llamó la atención sobre sí mismo. Ningún gran maestro religioso había sido tan audaz como para hacer eso. En cualquiera menos que en el Hijo de Dios sería ofensivo. Pero cuando él llamaba la atención hacia sí mismo, lo hacía con tal verdad y tal amor y tal humildad que nunca nadie ha considerado a Jesús orgulloso. Pero la diferencia es que antes de morir en la cruz, siempre llamó la atención sobre sus cualidades espirituales. Después de su resurrección, llamó la atención sobre sus cualidades físicas. Antes de llamar la atención sobre esas verdades espirituales que no se podían ver ni tocar, pero después de su resurrección, dice, miren, tóquenme, miren, ven, pongan su dedo en mis manos, vengan y pongan su mano en mi costado, solo crean que estoy aquí en cuerpo. Es muy importante esto. Nunca debemos confundir nuestra comunión con Jesús y el contacto con los espíritus. La Biblia nos prohíbe intentar o tener sesiones espiritistas y contactar mundos espirituales a través de los medios. No podemos hacer esto. La Biblia nos prohíbe absolutamente. Nuestra comunión no es con fantasmas. Solo hay un fantasma, ghost en inglés, un espíritu, con el que necesitamos tener comunión total. Y esa es la comunión del Espíritu Santo. Pero Jesús estaba ansioso de que se dieran cuenta de que el futuro que Dios tiene para nosotros es un futuro corporal. No vamos a flotar alrededor de los espíritus por la eternidad, atravesándonos.
Vamos a tener cuerpos como los de Jesús. Cuerpos reales. Cuerpos que pueden ser tocados, que tienen manos y pies. Cuerpos que están libres de las limitaciones que aquí conocemos. Pero cuerpos. Cuerpos reales. Entonces, cuando se les apareció, pensaron que era un espiritista, pensaron que era un fantasma, pensaron que era algún tipo de manifestación, y él se esforzó en decir, miren, soy yo, soy realmente yo. Y aquí hay una verdad muy profunda que debemos recordar. Algunas personas hacen que el cristianismo sea demasiado espiritual. Cuando Dios salva, Él salva todo. No solo el espíritu, sino también el cuerpo. Y la redención de nuestro cuerpo es parte de nuestra salvación. Gracias a Dios que el cristianismo es tan real. El arzobispo William Temple solía decir que el cristianismo es la más materialista de todas las religiones del mundo, y es la que se preocupa tanto por los cuerpos como por las almas. Es la que se preocupa por la totalidad del hombre. Es la que se preocupa tanto por lo material como por lo espiritual. Porque Dios es creador, así como también redentor. Y Dios hizo la materia y Dios hizo tu cuerpo, así como tu alma y tu cuerpo eres tú. Es parte de ti. Entonces Dios quiere que tengas un cuerpo nuevo. Él quiere salvar tu cuerpo, así como tu espíritu. Y la resurrección nos asegura que no nos dirigimos a una sesión de espiritismo. Él está preparando un lugar para ti, y un lugar es donde está un cuerpo. Así que volvió a nosotros y dijo, miren mi cuerpo. Compréndanlo, es real, es completamente real. Pueden tocarme. Y no lo creían. Y puedo verlos agazapados en un extremo de la habitación preguntándose qué está pasando. Y él les dijo, ¿qué tienen para comer? Y tenían pescado de papas fritas. Y él se sentó a la mesa, y supongo que si alguien estaba sentado a la mesa, corrieron un poco más lejos. Vamos, denme un poco de pescado. Y pasaron un trozo de pescado y estaban aterrorizados. La misma reacción que las mujeres en la tumba en la mañana. Y luego vieron desaparecer su cena, y eso los convenció. Hay un toque humano encantador aquí. Por fin dijeron, no, eso es real, eso es real. Eso era un pez real. Conocemos los peces, muchos de ellos eran pescadores, y esto era real. Y ese pez desapareció. Y ahora no podían creerlo de pura alegría. Dijo, vengan, tóquenme y verán que soy yo mismo. Y en nuestro cuerpo somos nosotros mismos. Y este cuerpo es parte de mí. Y ves este cuerpo y dices, ah, ahí está David Powson. Y tienes razón, es parte de mí. Y este cuerpo se está poniendo un poco gris ahora y se está haciendo mayor ahora. Y se sentirá mucho más viejo que en 2 meses. Dentro de 2 meses. Tiene que ir al extremo sur de Nueva Zelanda, en la parte más fría del año. Y luego a Tailandia, en la parte más calurosa del año. Y luego a Hyderabad justo antes de que comience el monzón, 5 días después. Somos muy conscientes de nuestra debilidad corporal, pero alabado sea Dios, un día verás a David Powson como un nuevo cuerpo. Soy yo mismo, dijo. Miren, es real, es mi cuerpo, soy yo. No es un fantasma. Estamos interesados en la realidad y la resurrección es real. Así que les mostró su cuerpo y nunca debemos olvidar esto. No podemos evitar estar en cuerpos. Dios nos ha puesto en cuerpos. El cuerpo se ha convertido en un templo del Espíritu Santo y es en nuestros cuerpos que nos movemos, es en nuestros cuerpos que vamos a lugares. Son nuestros cuerpos que Él usa ahora porque su cuerpo ya no está en la tierra y por eso tiene que usar nuestras bocas y tiene que usar nuestros pies y tiene que usar nuestras manos y coloca nuestro cuerpo donde quiere que esté ese cuerpo. Y durante los próximos 2 meses, quiere mi cuerpo en otro lugar. Voy a estar con ustedes en espíritu, pero estaré principalmente con ellos en cuerpo. ¿Orarán por ayuda física? Aquí. Hay un programa muy, muy completo, listo, preparado de muchas reuniones, 2, 3, 4 al día, con estudiantes, con ancianos, en la radio, en universidades. ¿Orarán? Pero sobre todo, orarán para que tengan la energía y los recursos que Dios pueda dar a aquellos que esperan en el Señor, que renueven sus fuerzas. Segundo, les enseñó su libro. Citaba las Escrituras antes de morir. Citaba un texto extraño aquí y allí, y mientras lo hacía, lo había dicho claramente, si las Escrituras dicen algo, Dios lo dice.
Que no haya duda sobre la visión de Jesús de la Biblia. Si las Escrituras lo dijeron, Dios lo dijo. Mientras él había dicho todo eso, la única cosa que nunca había hecho antes de su muerte fue darles estudios bíblicos. Nunca había tomado pasajes, nunca los había tomado a través de la palabra. No había hecho eso. Pero ahora, después de su resurrección, hay un cambio. Los lleva a través de la Biblia. Les da estudios bíblicos, los lleva a cada parte de la Biblia que tenía, y tenemos que recordar que no tenía el Nuevo Testamento, solo tenía el Antiguo. Y aquí hay una lección muy profunda para los cristianos. Jesús les enseñó el Antiguo Testamento como la palabra de Dios y como el libro sobre sí mismo, sobre Él. Hay una noción popular en el extranjero hoy en día de que los cristianos no necesitan molestarse con el Antiguo Testamento, que es un libro subcristiano en su moral, en su enseñanza, que si quieres saber acerca de Jesús, tienes que leer el Nuevo Testamento y tienes todo lo que necesitas. No lo crean. Si quieren entender a Jesús, es el Antiguo Testamento lo que tendrán que aprender. Si quieren entender por qué Jesús tuvo que morir en la cruz, es el Antiguo Testamento el que se los dirá. Si quieren entender por qué Jesús tenía que resucitar, es el Antiguo Testamento que tendrán que mirar. Y Él los llevó a través de la Biblia y les enseñó las Escrituras y les dijo de qué trataba la Biblia. Y les dijo esto, que la Biblia está tan llena de predicciones y que cada predicción en la Biblia debe hacerse realidad. Ese fue el tipo de estudio bíblico a través del cual lo llevó. Predicción tras predicción, mostrándoles que la cruz y la resurrección no eran una tragedia, sino un triunfo. No algo que el hombre había planeado, sino algo que Dios había planeado. No algo que era el final de la historia, sino algo que sería el comienzo, porque todo había sido pensado siglos antes y todo estaba ahí en la Biblia. No sé si alguna vez han hecho estudios bíblicos del Antiguo Testamento con miras a estudiarlo sobre Cristo. Pero había una mujer que vivía no muy lejos de aquí, la señora Hodgkin, creo que vivía en Red Hill o Reigate, en algún lugar, y escribió un libro que tuvo una profunda influencia en mí hace algunos años. ¿Cuántos de ustedes han leído Cristo en todas las Escrituras, de la señora Hodgkin? Solo pocas personas. Vendan su ropa y cómprenlo. Ella toma todos los libros de la Biblia y simplemente dice, miremos este libro y veamos qué nos dice acerca de Jesús. Y saben, alrededor del 90% del libro es sobre el Antiguo Testamento. Y cuando ves cuánto hay en el Antiguo Testamento sobre Jesucristo, se convierte para ti en un libro cristiano. Así que Jesús les dio estudios bíblicos. Es muy importante que debamos poder encontrar en las Escrituras todo lo que podamos sobre Jesucristo. No tiene sentido leer la Biblia realmente para cualquier otro propósito, sino encontrar más y más acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cómo Dios en su amor lo envió a la tierra e hizo que esta tierra fuera un hogar familiar para otros hermanos. A Jesús, su único Hijo. Es todo centrado en Cristo de principio a fin. Me conocen lo suficientemente bien ahora como para saber que el gran amor de mi vida es decirle a la gente de qué se trata la Biblia. No siempre fue así, pero ciertamente lo es ahora. No hay nada que prefiera hacer en la tierra, más que ayudar a la gente a entrar en este libro y encontrar en él lo que Dios ha puesto allí. Y estoy solo al principio de este libro, solo estoy un paso por delante de ustedes. Créanme, estoy un paso por delante de ustedes cada semana. Y mientras puedas mantenerte un paso por delante de tus alumnos, tienes derecho a ser maestro. Y eso es todo. Y cuando lees la Biblia, sientes que eres como un niño pequeño en la orilla de un océano, remando en las aguas poco profundas y con frecuencia saliendo de sus profundidades y teniendo que precipitarte de nuevo a las aguas poco profundas. Les mostró su cuerpo, les enseñó su libro. En tercer lugar, prometió su respaldo a estos discípulos. Dijo, ahora esta Biblia ha prometido que el mensaje de mi muerte y resurrección saldrá a todo el mundo. Y esa es la voluntad e intención de Dios, que cada nación en la tierra debe tener cristianos en ella, que cada tribu de la tierra debe escuchar el Evangelio, que toda lengua debe alabar al Señor. Y entonces este es el propósito de Dios. Y lo glorioso es que donde quiera que vaya, me voy a encontrar a la gente de Dios. Estar en todo el mundo ahora. En un país estaré en la embajada, si todo sale bien y el embajador es cristiano. Y en un lugar
Tras lugar, Dios ha puesto a su gente en todo el mundo. Y tenemos que ser los que cumplan las predicciones en la Biblia. Jesús ha cumplido las de muerte y resurrección, pero las predicciones en la Biblia de que el Evangelio será predicado a todas las naciones, nosotros debemos cumplirlas. Algunas de las cosas que Dios ha dicho sucederán. Sucederán a través de nosotros. Piensen en eso, y de una manera muy pequeña, cada uno de nosotros, ya sea que vayamos al otro lado del mundo o nos quedemos en Guilford, cada uno de nosotros está cumpliendo esta predicción de la Biblia, de que el Evangelio dará la vuelta al mundo. Ahora, es una cosa aterradora salir como testigo. Sabemos lo que tenemos que hacer como testigos. Un testigo no debe embellecer, un testigo no debe decir lo que no es verdad. Un testigo debe ceñirse a los hechos, haga lo que haga. Debe ceñirse a la verdad, haga lo que haga. Un testigo debe simplemente decir lo que ha visto y oído, y debe transmitir lo que sabe que es un hecho. Pero ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién nos escuchará? ¿Quién está convencido? A menos que Dios prometa su respaldo, a menos que el Señor trabaje con nosotros, confirmando la palabra, nada sucederá. Pero aquí está Jesús en esas 6 semanas haciendo una promesa solemne. Les voy a dar poder. Si van a correr la voz, tienen que tener ropa especial, tienen que estar vestidos con poder desde lo alto. Y si Dios no reviste de poder, entonces las palabras son meras palabras. Y no pasa nada. No es suficiente tener el libro. No es suficiente conocer la Biblia. No es suficiente solo decir lo que hay en ella. Por favor, oren para que Dios vista a su siervo con poder. De lo alto. No tiene sentido ir de otra manera. Aparte de eso, todo lo que puedo hacer es interesarlos. Hacerles cosquillas con un nuevo enfoque, compartir una interpretación novedosa, y eso es todo. En algunos de esos lugares solo voy a estar 2 días, pero Dios puede hacer cualquier cosa en 2 días. El hombre no puede, ni siquiera puede empezar a hacer algo en ese periodo, pero Dios está trabajando incluso ahora en esos lugares. Así que prometió su respaldo y dijo, no irán sin ayuda, no solo van a ser testigos, serán testigos con poder, y el Padre les enviará ese poder a ustedes. Y finalmente les dio su bendición. Les dio su bendición. Les mostró su cuerpo. Era tan real como eso. Les enseñó su libro. Tenían que conocer las Escrituras para poder comunicar las buenas noticias. Prometió su respaldo. Dijo, mi Padre les va a dar poder y luego podrán ir. Y finalmente les dio su bendición. Los condujo al lugar que había sido lo más parecido a un hogar durante los últimos 3 años de su vida. Betania, asentada en el lado este del Monte de los Olivos, y allí en el lado este del Monte de los Olivos, en un sentido fuera de la vista de Jerusalén, usó sus manos. Puedes usar tus manos para muchas cosas. Puedes usar tus manos de maneras maravillosas. ¿Y han leído ese artículo en el resumen del lector, Soy las manos de Juan? Me sorprendió descubrir cuán complejas son estas pequeñas cosas al final de nuestros brazos y qué cosas maravillosas pueden hacer. Pero una de las cosas que pueden hacer es impartir bendición. Como la mano de Dios imparte bendición, así la mano de los hombres puede impartir bendición. Y en un momento las manos de otros impartirán la bendición de Dios para mí. Pero cuando Jesús se despidió, usó sus manos para bendecirlos. Estaban perforadas por clavos. Eran las manos que habían tocado leprosos podridos. Eran las manos que habían acariciado las cabezas de los niños. Y ahora eran las manos que habían sido clavadas en una cruz. Y usó esas manos para darle su bendición. Porque tenían su bendición, no les importó la separación. No hubo pena, no hubo angustia. 6 semanas antes estaban rotos cuando pensaron que se habían despedido de él. Pero ahora no. Ahora él regresaba a su casa. ¿Estaban tristes? No, ni en lo más mínimo. Porque les iba a preparar un lugar y ellos irían y se unirían a él más tarde. Y esperaban con ansias la reunión
que por supuesto todo cristiano tiene que hacer. Los cristianos nunca se despiden en el sentido moderno de la palabra. En el significado original, por supuesto, era Dios esté contigo. God be with you, en inglés, y se contrajo a goodbye, adiós. Pero decimos au revoir, eso es todo. En ese momento en que Jesús finalmente se fue, las apariencias no se extinguieron, no se desvanecieron. Llegó un día en que aprendieron sus lecciones y Jesús dijo, ahora vayan, yo regreso a casa. Y ascendió, subió a las nubes, y mientras subía a las nubes miraba hacia abajo. Veía Jerusalén acostada debajo de él, veía a la pequeña banda de hombres, y a medida que subía más alto en el cielo, veía algo como esas imágenes de astronautas que hemos visto ahora. ¿Las han visto las del Medio Oriente? ¿Alguna vez han sentido la vista de un ángel en nuestro planeta? Y mientras subía, vería el continente de África y el continente de Asia y Europa. Y mientras esos pocos hombrecitos se hacían demasiado pequeños para ver, Jesús sabría que desde ese pequeño grupo se esparciría el Evangelio por todo el mundo, de continente a continente, hasta que millones se salvarían. Millones. Pero llega el momento en que nos dice, ahora, pon toda tu dependencia en mí para que tus prioridades sean correctas, para que nunca se vuelvan tan dependientes el uno del otro que no puedan prescindir el uno del otro, para que siempre puedan arreglárselas conmigo. Pero lo que quiero que aprendan, más que cualquier otra cosa, es, el Señor es suficiente. Oremos. Señor Jesucristo, dirige nuestros ojos solo a ti. Concédenos tu bendición con tus manos perforadas. Y si tomamos las alas de la mañana y habitamos en las partes más lejanas del mar, aún allí, tu mano me guiará. Todos nosotros decimos esto. Y por eso, Señor Jesús, nos encomendamos unos a otros a tu cuidado y te pedimos que demuestres que eres suficiente en todas las circunstancias, por el bien de tu nombre. Amén.